Qué gozo verles nuevamente y poder compartir la palabra del Señor. Déjeme sacar algo aquí un momentito. Señor, te damos gracias por este tiempo y te ruego que estés aquí conmigo, ayudándome a compartir con mis queridos hermanos lo que me has dado. Y te damos la gloria a ti por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Este lunes pasado, día festivo, estaba en casa y recibo un mensaje de texto que me sorprendió un poco de una prima que quiero mucho. Y decía: Dorita, disculpa que no tuve tiempo para despedirme, ¿verdad? Y avisarte con tiempo, pero estoy dirigiéndome al aeropuerto. Ella llevaba varios meses desempleada, tiene 2 hijos en etapa escolar. Así que luego de tratarlo aquí en Puerto Rico, una compañía la llamó de Estados Unidos y ese mismo día se iba. Luego ese día y al otro día estuve pensando en ella, lo que representa para las familias, ¿verdad? Pero también estaba pensando en las estadísticas, los pronósticos demográficos que el país nos presenta sobre estos casos de inmigración y cómo poco a poco se nos vacía el país. Nos conectamos a las redes de comunicación y nos alertan de recientes tiroteos en la que niñitos mueren víctimas de decisiones de sus padres. Andamos por la calle, guiamos nuestros carros mirando a todas partes, no sea que caigamos en el fuego cruzado del próximo tiroteo. Corrupción en instituciones del país, el gobierno defalcado, los crímenes por violencia familiar se han disparado y continúan aprobándose leyes tan contrarias a lo que Dios ha diseñado. Viejas enfermedades persisten, nuevas hacen su entrada sin ser invitadas. Alzamos la vista y vemos secuestros en masa en Nigeria, en Siria, tiroteos y explosiones en Francia, Bangladesh, Turquía, Orlando, Dallas. Y oleadas de inmigrantes buscando un poco de paz por país. Nuestra isla agoniza y el resto del mundo también. Hace muchos años atrás, más de 2000, precisamente en lo que hoy conocemos como Turquía, vivían hermanos nuestros, parte de la Iglesia de Cristo, cristianos que por diversas razones históricas eran extranjeros en ese lugar. Habían recibido la buena noticia de salvación, habían abrazado la cruz, habían decidido seguir a Cristo. Y las circunstancias en las que les había tocado vivir distaban mucho de un ambiente paradisíaco, próspero, pacífico, procristiano, podríamos llamar. Estos santos de Dios, hombres y mujeres separados para los propósitos de Dios, se esforzaban cada día por vivir su fe dentro de una sociedad que opinaba de los cristianos algo como lo siguiente, en palabras de los historiadores romanos Suetonio y Tácito, y citadas en el comentario bíblico hispanoamericano. Cito: los cristianos eran una clase de hombres de una superstición nueva y dañina, una clase de hombres odiados a causa de sus vicios, que la multitud llamaba cristianos. Christus, el fundador del nombre, había sufrido la pena de muerte durante el reinado de Tiberio por la sentencia de Poncio Pilato. La superstición perniciosa, o sea, dañina, se detuvo brevemente, pero luego resurgió no solamente en Judea, la cuna de la enfermedad, sino también en la capital misma, donde todas las cosas horribles o vergonzosas en el mundo se congregan y celebran. Estos historiadores, hermanos, de la época estaban relatando sobre la realidad de los cristianos para el tiempo de Nerón, emperador romano, y de Plinio el Joven, oficial del Imperio Romano. El mismo comentario cita una consulta que le hizo Plinio al emperador Trajano. Le quiere consultar porque está trabajando con unos cristianos y le envía una notificación, una carta, para verificar si él lo está haciendo bien. Escuchen lo que dice. Los interrogué a ellos si eran cristianos. A quienes lo confesaban se lo pregunté 2 veces más, amenazándolos con el suplicio. A los que perseveraban los hice ejecutar. Fuera cual fuera el significado de su confesión, estaba seguro de que había que castigar al menos su obstinación y su empecinamiento inflexible.
se redactó y se publicó una lista que contenía un gran número de nombres. A los que negaban que fueran cristianos o que lo hubieran sido, se invocaban a los dioses según la fórmula que yo les había dictado y sacrificaban incienso y vino delante de tu imagen que yo había ordenado colocar con esta intención entre las estatuas de las divinidades. Si además blasfemaban contra Cristo, cosas estas que según dicen es imposible obtener de los que son verdaderamente cristianos, juzgué que era preciso dejarlos en libertad. Estos no necesariamente eran los líderes políticos para la fecha específica en que nuestros hermanos recibieron la carta del apóstol Pablo, pero sí cercanos a esta al menos. Y eso nos permite entender mejor las posibles circunstancias que enfrentaban nuestros hermanos o podían estar a punto de enfrentar, o en todo caso nos permiten conocer el ambiente hostil y la discriminación social que sufrían estos creyentes de Asia Menor. Sus circunstancias, amado, no eran las mismas que nosotros enfrentamos hoy aquí, al menos hoy aquí, porque hermanos nuestros en otras partes del mundo viven justo esto. Pero ciertamente como cristianos, al igual que nosotros, ellos tampoco eran las personas favoritas de la sociedad. Su entorno, al igual que el nuestro, tampoco aportaba naturalmente a su fe, sino todo lo contrario. Y su futuro inmediato tampoco lucía esperanzador. Bajo esas circunstancias, nuestros hermanos corrían el riesgo de sentirse tan abrumados, como si la carga ya fuera insoportable, como si ya no valía la pena seguir luchando. Y habiendo perdido la perspectiva, podían renegar de su fe, dejar a Dios, declararse no cristianos, o podían tratar de escapar de esa realidad volviéndose hacia escondites, viviendo escondidos, apartados de la sociedad, o podían asimilarse a la sociedad, amoldarse a sus costumbres, regresar a sus antiguos patrones de conducta tan distintos del evangelio, o podían resignarse a una vida de lamentos, o bien podían escuchar a Dios en el torbellino, creerle y permitir que el Espíritu Santo los colmara con el mismo valor, los llenara del mismo poder que experimentó Pedro, para que fueran lo que habían sido llamados a ser, luz del mundo, como una ciudad sobre un monte que no se puede esconder, o una luz sobre el candelero que no se ubica debajo de la cama, sino que se ubica sobre la mesa y alumbra a todos en casa, en palabras de Jesús. Y la carta del apóstol Pedro le llega como oasis en el desierto. Tal vez por eso Pedro inicia a prisa. Los primeros 2 versos dicen: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven en esa área de Asia Menor que ya dijimos. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. La carta apenas comienza y ya Pedro salta a la conclusión. La barca apenas recién toca las aguas y ya Pedro está lanzando la red, como diciendo: de esto es de lo que se trata, camaradas creyentes. Es como si Pedro les dijera: vamos a dejar esto claro desde un principio. Sí hay asuntos que atender, sí hay pruebas, sí hay carencias, necesidades, dificultades, persecuciones y tentaciones, pero me estoy dirigiendo a hombres y mujeres que Dios conoce por nombre y apellido, cuyas historias y bagajes también conoce y le ha placido salvarles por medio de Jesucristo. Me estoy dirigiendo a gente de Dios, quienes por la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, Él ha limpiado de sus pecados, y por la obra del Espíritu Santo en ellos los ha hecho santos, separados para los propósitos de Dios, y quienes tienen una herencia reservada en los cielos que nadie les puede quitar.
Este es su estado, amados hermanos. Esta es su verdadera identidad. Esto es dado. No es que si hacen esto ahora, serán esto otro después. No. Es que hay una obra completada ya por medio de y como consecuencia del sacrificio de Jesús. Lo que los define entonces, mis amados, no es la tribulación que están enfrentando. Lo que determina su estado hoy y su futuro no son los problemas que hoy enfrentan, por más difíciles que sean, por más contrarios que parezcan a su bienestar. Lo que determina su realidad hoy y su futuro está sellado, asegurado, confirmado en la cruz del Calvario, en la tumba vacía y en los cielos abiertos de par en par, a donde asciende el resucitado, mientras la voz del Padre confirma: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. La convicción de ese estado, la seguridad de esa realidad, de esa nueva posición que tenían ahora ante Dios y con Dios, era vital, imprescindible para soportar las pruebas, llenos de todo lo bueno que Dios tenía para ellos y para nosotros. Abundancia de gracia y de paz en medio de la dificultad. En otras palabras, les dice: ustedes tienen, a ustedes ya se les ha dado todo lo que necesitan para enfrentar esto, para salir fortalecidos y para recibir su recompensa en el día glorioso del retorno del Señor Jesús. Ahora, para cumplir con ese cometido en la carta, el apóstol Pedro ubica en perspectiva el sufrimiento de sus hermanos. Los ubica vis a vis, cara a cara, con lo que ellos ya tenían en Cristo y lo que estaban por recibir. Estos creyentes, así como nosotros, contaban con la Trinidad trabajando en común acuerdo para su salvación. El Dios Padre que los eligió, el Espíritu Santo que los santificó y los santifica, y el Señor Jesucristo, por cuyo sacrificio ellos habían sido limpiados. Contaban con el Dios de gran misericordia. Misericordia que significa la capacidad de sentir la miseria tuya, la desdicha mía. El Dios que les había regalado el nacer de nuevo y nacer a una esperanza viva, a una vida de gran expectación. Pedro les recuerda que contaban con una herencia que nada más y nada menos no tiene precio y está reservada para ellos en el cielo. Les recuerda que deben gozarse aún en la dificultad porque Dios mismo está con ellos, guardándolos hasta que reciban la recompensa, la salvación de sus almas. Y les acuerda también el divino trayecto que había recorrido esta buena noticia de salvación, dirigido por el Espíritu Santo de Dios desde los profetas del Antiguo Testamento hasta el momento de ellos recibirla. Trayecto y desarrollo de eventos gloriosos que ha hecho que hasta los ángeles se agachen, se acuclillen, se escurran a un lado para poder admirar lo que está por suceder. Eso es lo que significa la expresión original del verso 12 sobre los ángeles. Agacharse para mirar. Todo esto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la salvación, el perdón de pecados, el nacer de nuevo, la santificación, la ayuda del Espíritu para obedecer a Dios, la herencia reservada en los cielos, la vivificante palabra de Dios, la esperanza viva. Todo esto como puesto de un lado de la balanza y en el otro muchas pruebas por un tiempo breve. Claro, cuando uno lleva batallando arduamente por mucho tiempo, el asunto ese de que nos digan sobre la brevedad de las pruebas puede a algunos hacerles reír y preguntar: ¿breve? ¿Tiempo breve? Que vengan a ver esto y me digan, que pasen por casa y me digan si es breve, que se den una vueltita por mi trabajo y me digan si esto es breve. Pero en la balanza de Dios, esto es solo un tramo, un término finito, limitado de tiempo en comparación con la herencia de gozo y paz en mi vida eterna con Él. Ahora, quiero invitarles brevemente a hacer algunas paradas en algunos versos para ver algunas cosas más profundas. En el verso 2 es interesante que podemos ver la acción del Espíritu Santo en nosotros, separándonos para los propósitos de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo produce en nosotros los deseos que le agradan a Dios, deseos de hacer las cosas que le agradan a Dios. Y aquí dice en este verso que
como resultado obedecemos a Dios. Como resultado obedecemos a Dios. Y yo les pregunto, ¿no fue la desobediencia la que nos trajo hasta aquí? ¿No fue nuestra desobediencia la que nos separó a ti y a mí de Dios y nos llevó a la muerte? Pero vemos aquí que el Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida que a Dios le agrada y nos equipa para obedecer. Por el sacrificio de Jesús nos han hecho nacer de nuevo a una nueva vida con una nueva realidad, y nuestra relación con Dios quedó restablecida. Había quedado rota por la desobediencia, por el pecado, y en Cristo queda restablecida. Entonces la santidad y la obediencia que Dios pide de nosotros podemos cumplirla no por nuestras fuerzas, sino viviendo en el poder de su Espíritu, facultados por el poder del Espíritu Santo de Dios que ahora vive en nosotros. Ahora bien, todo lo visto hasta aquí nos permite vivir con gozo y con gran expectación, o como dice otra versión, con una esperanza viva, aún en un mundo en el que nos rodea la muerte. ¿Por qué esta esperanza viva? ¿Cómo es posible? ¿Por qué esta gran expectación a pesar de todo lo que aquí vivimos? Porque tenemos una herencia reservada en los cielos, y nuestra herencia, amados, no es de aquí. No está sujeta a las limitaciones de las herencias de la tierra, herencias que se pierden, que se acaban, que se dañan, que otros pueden robar. Esta herencia de la que hablamos acá no puede cambiar ni deteriorarse, y es pura y sin mancha. Una herencia pura y sin mancha. Puro y sin mancha, amados, eran características del cordero que se presentaba en las ceremonias sacrificiales del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Ceremonias de expiación, de perdón de pecados, de limpieza y purificación, entre otros. En el Antiguo Testamento el cordero era tipo de Cristo, o sea, como ejemplo de Cristo, como modelo de Cristo, como un adelanto de lo que haría Cristo por nosotros. Cristo entonces en la cruz del Calvario se entregó como un cordero puro y sin mancha, en sacrificio por nuestros pecados. Así que herencia pura y sin mancha, cordero puro y sin mancha. El salmista David en el Salmo 16 decía: Señor, Señor, solo tú eres mi herencia. Solo tú eres mi herencia. Esta herencia que es Cristo mismo está lista, está reservada para todos aquellos que hemos depositado, entregado nuestra confianza en Dios para salvarnos. Y Él mismo nos protege con su poder hasta el día que recibamos nuestra salvación final. Ahora, es interesante porque la manera en que están construidos algunos de estos versos expresan un gozo que vendrá, pero un gozo que también ya tengo. Una herencia que recibiré, pero una herencia que también ya tengo. Una salvación que vendrá, pero una salvación que también ya poseo. De hecho, el término salvación aparece aquí en todas las acciones verbales del griego. Se trata del Dios que me salvó, que me está salvando hoy y que me salvará. Ahora, la expresión del verbo 5, por la fe que tienen en Dios, en el pensamiento hebreo se refiere a una persona con posición estable. Y uno de los diccionarios que utilicé incluye esta oración como ejemplo. Escuchen. Sus pies estaban colocados de manera que no podía caerse. Y las distintas ocasiones en que este término en original se utiliza en la palabra está relacionado a las palabras o a los conceptos de firmeza, creer y verdad. La expresión griega para fe, pistis, equivale a creer, confiar, y denota una confianza no en lo que hacemos, sino en alguien en quien podemos confiar. Entonces, depositamos nuestra confianza ya no en nosotros mismos ni en nuestros propios esfuerzos, sino en aquel que es de fiar, que no se mueve, que no cambia, que es firme, que dice la verdad. Y Él mismo nos protege, nos cuida hasta que recibamos aquello que nos prometió. La expresión original, Dios los protege,
es un término militar muy conocido para nuestros hermanos de esa época. Denota una fortaleza, un fuerte militar como el morro, como nuestro morro del viejo San Juan. Y también esa expresión en ese entonces tenía que ver con un guardia que está velando la entrada y la salida de la ciudad para evitar que fuera sitiada por enemigos. Dice que Dios nos protege. Él es nuestra fortaleza. Dios está comprometido con salvarte. Dice la palabra que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Una de las últimas paradas que haremos hoy se encuentra en el verso 7, sobre la fe auténtica, genuina, que está siendo probada de la misma manera que el oro. La expresión original, amados, denota lo siguiente: ser probado con miras al fortalecimiento. Un Dios comprometido con tu salvación, que dice la palabra que hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y que conforme a sus propósitos han sido llamados. Que dice la palabra que tiene sus ojos puestos sobre ti y que tiene pensamientos, planes para tu bien y no para tu mal. No permitirá que tu fe sea probada para debilitarla, sino para fortalecerla. Hasta ahora hemos visto un despliegue de bendiciones para los que tienen una relación con Dios, que han depositado su confianza en Él. Son bendiciones de tal alcance que podemos vivir gozosos aquí, ahora, aún atravesando muchas pruebas. Y en estos momentos de la carta hay un giro y se ordenan ciertas acciones. Vayan conmigo al verso 13, por favor. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio, dice el verso 13. Otra versión dice: cíñanse los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios. Y otra versión dice: preparen sus mentes para la acción. Esa me gusta mucho, les confieso. Ahora, la imagen que acompaña esta expresión original tenía una connotación y estaba cargada con una imagen que a mí me parece bien curiosa. Claro, porque no es mi cultura. Para ellos dirían: ay, qué curioso. Pero para nosotros, miren, no se lo voy a demostrar para no hacer el ridículo aquí, pero ustedes saben que las ropas típicas en el Medio Oriente son estas ropas largas, ¿verdad? Estos ropajes como batas largas. Y en ese entonces, cuando el hombre iba a salir de la casa, por ejemplo, para ir a trabajar, se ponía un cinto, un cinturón que no era visible a las demás personas, pero al momento en que él tuviera que hacer una rápida acción, que él necesitara un movimiento rápido, que él necesitara estar libre de ese ropaje para moverse, él ubicaba, acomodaba su ropa, ese segmento largo de la ropa, lo acomodaba en el ciño, en el cinturón, se lo ajustaba en el cinturón y entonces podía correr con rapidez y entonces estaba listo para cualquier acción. Ya saben por qué no les mostré aquí cómo era que se hacía, ¿verdad? ¿Puedes imaginarte esa escena? Pero lo que se acomoda, lo que se ciñe, lo que se ordena, lo que se recoge, lo que se prepara para la acción es tu mente y tu corazón. ¿Puedes imaginarlo? Porque eso es lo que dice esta expresión original. Hay urgencia, hay necesidad de que nuestra mente y nuestro corazón estén libres, listos, preparados para la acción que requiere el tiempo en que nos ha tocado vivir. Dios hoy, por medio de esta carta, ha estado afirmándonos en la verdad del Evangelio y en lo que tú y yo hemos recibido y ahora somos por quien Dios es y por lo que Él hizo por nosotros en Cristo. Y ahora nos ordena: ciñe tu mente, ordena tu mente para que seas sobrio en un mundo de excesos, para que pienses con claridad en un mundo de relativismos,
para que ejercites el control propio en un mundo de impulsos que vive sin control. Piensa con claridad y pon toda tu esperanza en la salvación inmerecida que recibirás, dice el verso. Una de las versiones en inglés dice hopefully, no hopefully de ojalá, no, dice hopefully. Prepárate para creer y cree con todo. Séneca, filósofo romano de esa época, decía que la esperanza es un bien inseguro. Y sobre la frenética búsqueda de dioses que prometieran salud o inmortalidad y de líderes que prometieran seguridad, él decía, el mundo buscaba salvación. Ayer uno de los artículos de CNN tenía como título Who can heal America? ¿Quién puede sanar a América? Y presentaba en el artículo las fotos de los principales líderes y de candidatos a líderes de Estados Unidos, líderes políticos. Philip Yancey, hermano nuestro, un hombre creyente, autor reconocido y utilizado para llevar palabras de consuelo en medio de crisis grandes, crisis nacionales, catástrofes. Un día estuve en Puerto Rico en un taller y gracias a Dios nosotros pudimos estar ahí. Parte del equipo de trabajo de las tribus estuvo allí con él. Y él nos dijo lo siguiente. Él dijo, en las crisis, en los grandes dolores, en las catástrofes, la gente no llama a la sociedad humanista y a la asociación de ateos de su comunidad. La gente mira a la iglesia. La gente busca respuesta en la iglesia. Como en el tiempo de esta carta, mis amados, nuestro mundo hoy también ha perdido la esperanza. Y en su agónico vivir anda buscando diosesitos, salvadores por todas partes. Mientras tú y yo andamos con una esperanza viva. Preparemos nuestras mentes, amados, y nuestros corazones para la acción de Dios en nosotros y a través de nosotros en favor de este mundo. Seamos sobrios, ejercitemos el control propio, seamos santos en todo lo que hagamos. Recordemos de qué se trata todo esto y creamos con todo. Y gocémonos, nuestra herencia está asegurada. Bendita y gloriosa esperanza la que tenemos en Cristo Jesús. Deseamos orar en este momento. Tal vez me has estado escuchando y no te puedes relacionar completamente con lo que he dicho. Porque en estos momentos sabes y puedes reconocer que no estás viviendo en relación con Dios. No estás viviendo una relación con Dios. No has tenido la oportunidad o necesitas volver a decirle, Señor, te entrego mi vida. No puedo salvarme por mí mismo. Mis esfuerzos ya no han valido nada y me he dado cuenta la realidad. Te necesito. Y si esa es tu situación, yo te pido que te pongas de pie donde estás, porque nos vamos a acercar donde ti. Vamos a orar contigo. En algún momento también hemos hecho esa oración. En algún momento también nos hemos puesto de pie y hemos dicho, Señor, te necesito, te entrego mi vida. Confieso que soy un pecador, una pecadora y que tú eres mi Salvador. Y si esa es tu posición hoy, te invito a que te pongas de pie y nosotros nos vamos a acercar donde tú estás y vamos a orar contigo. Mis hermanos de la iglesia que ya saben, yo les pido que nos ayuden para acercarnos a estas personas que al ponerse de pie están diciendo, te necesito, soy un pecador, soy una pecadora y aunque no entiendo todos los detalles, entiendo que tú tienes lo que yo necesito y que yo necesito entregar toda mi vida y mi voluntad a ti. Agradezco a mis hermanos que nos puedan ayudar en la oración. Y si aún te sientes así, no te has puesto de pie, este es tu tiempo. Si mientras me escuchabas sabías que necesitabas tomar una decisión como esta, wow, hoy es tu oportunidad. Hoy es tu tiempo, no te vayas con eso por dentro pensando, yo debí ponerme de pie. Ese era yo, esa era yo.
Y gracias a mis hermanos que se están acercando a orar. Oramos primero por estos hermanos. Padre, te damos gracias por tu favor inmerecido sobre nosotros. Te damos gracias porque tú eres un Dios de oportunidades. Te damos gracias porque en Cristo tú restableces nuestra relación contigo, dañada por nuestra culpa, por nuestro empecinamiento de hacer las cosas como queremos. Pero en Cristo tú nos acercas de nuevo. Y esa relación queda restablecida. Eso es lo que hoy estas personas están diciendo al ponerse de pie. Gracias porque tú los haces nacer de nuevo a una nueva vida de gran expectativa, de esperanza viva. Los entregamos en tus manos para que sea como dice tu palabra. Que lo que has comenzado a hacer en ellos sea completado para tu gloria. Y también como iglesia te pedimos que nos ayudes a bendecirles, a modelarles a Cristo, a acompañarles en su proceso de discipulado y crecimiento. Y te doy gracias por lo que has hecho en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, si me permiten, hacemos una oración adicional. Somos tantos, ¿verdad?, pasando tantas dificultades y tantas situaciones y queremos unirnos como hermanos para volver a orar. Que Dios nos continúe fortaleciendo y dándonos lo que necesitamos para seguir adelante. Señor, nos ponemos en tus manos como iglesia. Creemos que nos amas, creemos que eres fiel, creemos que eres de fiar. Y en estos momentos duros que algunos de nuestros hermanos están pasando, queremos unirnos como iglesia para descansar en ti, para mirarte y saber que en medio de todo lo que está pasando tú sigues siendo fiel. La herencia que tienes para nosotros nada ni nadie la cambia, ni las enfermedades que podamos estar enfrentando, ni la escasez en nuestro hogar, ni tantas otras situaciones familiares, personales. Como iglesia te damos gracias por tu amor. Nadie nos ama como tú y en ti estamos completos. Gracias por tu bendición. Gracias por tu compañía fiel. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.